Vamos a iniciar el estudio bíblico en esta noche. Vamos a pasar al libro de Romanos, Romanos capítulo 9, y ahí vamos a encontrar lo que es la soberanía de Dios. Y el tema de hoy es el don de la salvación en el Señor Jesucristo. ¿Con qué salvación o qué es la salvación con la que nuestro Señor Jesucristo nos salva? Tiene mucho que ver con Romanos capítulo 9. Obviamente se nos habla acerca del designio perfecto de Dios, del derecho soberano de Dios de escoger y de otorgar dones y dádivas a quien Él quiera hacerlo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? El contexto obviamente es por qué Dios amó más a Jacob que a Esaú. Y en el versículo 15 leemos la respuesta. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Más dice en el versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? En el libro de Jeremías, mientras guardamos nuestro lugar aquí, pero retrocediendo a este libro judío para los judíos, que nos es para nosotros amonestación, que nos ayuda a comprender las cosas de Dios en cuanto a enseñanza, instrucción. Leemos en Jeremías capítulo 18 que Dios le dice a este profeta que vaya a la casa del alfarero. Versículo 1, Jeremías 18:1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, ahí te haré oír mis palabras. Dios nos hace escuchar sus palabras al pueblo judío a través de este profeta Jeremías en la antigua pasada dispensación llamada de la ley y de la profecía. Y descendí a casa del alfarero, dice Jeremías, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. El alfarero trabajaba sobre la rueda. La rueda obviamente es el designio perfecto de Dios. Y la vasija de barro que él hacía, aquí representativo del pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, el pueblo hebreo. Porque muchas veces nos referimos a nuestros hermanos de promesa, los judíos, pero en realidad los judíos vienen de la tribu de Judá. Estamos hablando de los hebreos, de toda la nación de Israel, descendientes de las 12 tribus de Israel. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, versículo 4, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Aquí vemos cómo Dios está hablando de manera profética y nos está anunciando, de acuerdo a lo que Dios le demuestra al apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 7, que vendrá un tiempo de restauración para el pueblo de Israel. Es decir, vendrá una futura dispensación llamada los siglos por venir o las edades venideras, en la cual Dios volverá a tratar con su pueblo. Dice aquí, versículo 4, vuelvo a leer, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Volvió y la hizo otra vasija. Nuestro Señor Jesucristo, en la persona del Mesías de Israel, regresará por segunda vez, dice Hebreos 9:28, ya no en relación al pecado, sino para extender misericordia y perdón al pueblo judío, en la primera fiesta de expiación del Yom Kippur, inaugurado el milenio. Dice aquí en el versículo 4, según le pareció mejor hacerla, entonces vino a mí palabra de Jehová y dijo, ¿no podré yo hacer de ustedes, pueblo de Israel, como este alfarero ha hecho con la masa? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esto es una cita directa, pero refiriéndose al pueblo de Israel. En el libro de Romanos, regresando a la escritura con la cual estamos iniciando, nos quedamos en el versículo 20. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de
ira preparándoos para destrucción. Y para hacer notorias, versículo 23, Romanos 9, las riquezas de su gloria las muestra para con los vasos de misericordia, que Él prepara de antemano para gloria. Este es el contexto, esta es la base para este estudio, repito, titulado El don de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras guías de estudio que se nos envían gratuitamente a nuestros correos todos los días viernes. Y tú, hermano, hermana, donde quiera que Dios nos tenga, gustas recibir una guía de estudio como esta, envíanos tu correo, escríbenos a nuestro correo ginejuba@hotmail.com y te integraremos en el directorio de las guías de estudio. También invitamos a nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo entero que están conectados a esta emisión, que nos pueden visitar en el sitio que es dedicado para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, www.ginejuba.org. Bien, vamos a el pasaje de Efesios, capítulo 2, no sé si podamos tenerlo por ahí, Efesios, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10, Efesios 2, versículo 7 al 10. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Aquí se nos habla de que es una salvación especial, es un don de Dios. No sé si podamos encontrar en el libro judío, ya de las epístolas judías para la futura dispensación, que se titula Santiago capítulo 1, versículos 16 al 17, tenerlo ahí listo, Santiago 1 del 16 al 17. Si lo tenemos, adelante, hermano, ¿qué dice, por favor? Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bien, Dios nos dice en ese versículo que Él es el dador de toda buena dádiva, de todo don perfecto, y que todo don y toda dádiva proceden de Dios nuestro Padre Celestial. Hay otra escritura que es la que he estado teniendo en mente, Hebreos 4 del 14 al 16, donde muchos predicadores y hermanos cristianos afirman que nosotros debemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Hebreos capítulo 4 del 14 al 16. Adelante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estas escrituras son dadas al pueblo judío. Se nos enseña, ¿verdad?, que Dios es el autor de la forma en cómo nosotros somos moldeados por el maestro alfarero, que Él es el maestro alfarero, que nosotros somos la masa. Se nos enseña que la masa de barro no puede decirle a Dios, ¿por qué me estás haciendo de esta manera? ¿Por qué estás moldeándome de esta forma? También se nos enseña que Dios es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Y se nos enseña que Él es el que tiene misericordia. Mas en el Evangelio de la gracia de Dios, en el glorioso Evangelio de la gracia de Dios, encontramos verdades aún más profundas que son vigentes para nosotros hoy, como por ejemplo una de ellas. El creyente cristiano o al creyente cristiano no se le invita a que se acerque al trono de la gracia. Hay una razón muy importante por la cual no hay manera de acercarnos al trono de gracia. Y en este estudio vamos a encontrar cuál es la explicación de lo que se está afirmando. También otra de las formas es que Dios es
el dador de todo don y de toda dádiva, mas en Cristo Él ya nos dio todo lo que tenía que darnos. Esa es otra afirmación que es rotundamente importante. Y una tercera afirmación es que Dios nos moldea a la imagen de Cristo. Nosotros sí sabemos cómo quiere Él que lleguemos a estar. No es al azar, no hay casualidades, en Dios todo tiene propósito y nuestra vida está siendo moldeada a la imagen de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy, el don de la salvación en Jesucristo. ¿Qué es la salvación con la que Jesucristo nos ha hecho salvos? Voy a leer de nuestra guía de estudio. La salvación con la que nuestro Señor Jesucristo nos hace salvos no es nuestra, sino es de Dios. Es decir, no es nuestra en el sentido de que sea algo que nosotros merecíamos y por eso se nos dio. No es algo que Dios haya tenido forzosamente que darnos porque era algo que nosotros ya nos habíamos ganado. Tampoco es nuestra en el sentido de haberla adquirido por nuestras obras, la realización de ellas, por nuestras capacidades, por nuestra reputación, por lo bien que nos hemos portado o porque somos personas mejores que los demás. Recordamos lo que Moisés le dijo al pueblo judío estando en esa primera Pascua, en el Pesaj, en el Éxodo capítulo 12, cuando no nada más estaban los judíos, sino también había otros extranjeros tomando el Pesaj en esa noche que Dios envió al ángel de la muerte para herir a todo primogénito egipcio, ¿se acuerdan? Y ahí encontramos que Moisés está hablando con los judíos y les dice, estamos aquí nosotros no porque seamos mejores que los egipcios, sino por la bondad de Dios y su favor para con nosotros. Esa es la manera de ver nosotros hoy en día la salvación. Dios le dejó ver a Moisés muchísimas cosas que no le dejó ver a los judíos. De hecho, parte de la vida de Moisés fue ver el rostro de Dios. Y en el rostro de Dios se nos enseña en las epístolas que nosotros tenemos la faz de Jesucristo y la luz de Jesucristo ilumina nuestro corazón para comprender el glorioso evangelio de la gracia de Dios. En un sentido, Dios mostró su gracia también a Moisés, no en la plenitud en la que se le mostró al apóstol Pablo, mas sí en parte para que él se diera cuenta que su gloria es su bondad. Padre, te damos gracias en Cristo en esta noche tan hermosa, Señor, porque nos permites estar unidos en el cuerpo de Cristo, cada pastor, evangelista, maestro, profeta y apóstol. Te damos gracias por todos nuestros hermanos alrededor del mundo entero, Padre, donde tú en tu providencia nos tengas. Y te rogamos que hoy te demos a ti la gloria, Padre, en gratitud, en apreciación. Que tú recibas siempre nuestra adoración, Señor Jesucristo, y que tu Espíritu Santo sea siempre exaltado y honrado. Es el propósito de estos estudios. Hoy nos estamos juntando en esta reunión en la común fe para darte a ti la gloria con todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo nuestro Salvador y tus santos ángeles benditos y escogidos. A ti sea la gloria por siempre, Señor. Amén. Bien, vamos a continuar, vamos a ir al libro de Romanos y encontrar el capítulo 11. No sé si podamos irlo ubicando, Romanos 11 del 33 en adelante. La salvación con la que Jesucristo nos hace salvos, en un sentido no es nuestra y en otro sentido es nuestra. Es nuestra en el sentido real, espiritual, porque la hemos recibido no por hombres ni de parte de hombres, sino ha sido algo que Dios nos dio como un don y un regalo gratuito, que no merecíamos, que no éramos dignos, mas hemos sido recibidos en gracia para su gloria. Por eso nosotros tenemos ese don. Es un don que Dios nos ha otorgado si es que hemos creído en su obra redentora y lo que Jesucristo, nuestro Salvador, logró por nosotros en la cruz. En ese sentido, al haber creído en lo que Cristo hizo, el don de salvación es nuestro. Se nos ha otorgado y nunca se nos quitará, porque lo que Dios otorga es irrevocable. Y el don de salvación para todo aquel que pone su confianza
creyendo que lo que Jesucristo hizo en la cruz es suficiente para el perdón de nuestros pecados, ese don de salvación nunca es quitado, es dado de manera eterna y presente para el creyente. Vamos a leer esto en Romanos 11, versículo 33 en adelante. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Qué hermoso versículo, ¿no? Lo que Dios otorga no lo quita. No es como el hombre, que luego se arrepiente y cambia de opinión y dice, ¿para qué lo hice, verdad? Dios está otorgando estos dones en Cristo. Él ya los dio, pero por amor a Jesucristo. Él ya aceptó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él no va a retroceder en cuanto a eso. Porque una vez que Dios, nuestro Padre Celestial, acepta la obra redentora de Cristo en la cruz, todo lo que nos otorga a través de nuestro Señor Jesucristo es eterno, es para siempre, es seguro, no se nos va a quitar, porque se nos ha otorgado no por nosotros, sino por lo que Cristo ya hizo. Y eso Dios nunca lo va a rechazar, porque ha sido aceptado de manera eterna. Página 2 de nuestras guías de estudio. Vámonos a Romanos 8, versículo del 11 al 24. No sé si podamos leer este pasaje, repito, Romanos 8, del 11 al 24. Dios nos da su don de la salvación en la persona de Jesucristo y lo hace por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Redentor, porque a esperanza fuimos nosotros predestinados en Él. Esta es la razón por la que Dios nos otorga el don de la salvación en Jesucristo. Romanos 8, del 11 al 24. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardaremos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a su voluntad de Dios intercede por los santos. Amén.
En el versículo 24 que acabamos de leer, dice, porque en esperanza fuimos salvos. Todo el universo ha sido sujeto a esperanza y nosotros tenemos la esperanza de gloria que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vámonos a un pasaje que es muy alentador y al mismo tiempo abre nuestros ojos de entender, del entendimiento del Espíritu, porque nos ayuda a comprender cuál es realmente el ministerio que Dios le dio a nuestro apóstol Pablo. Estamos hablando de Hechos 26, del 16 al 18. Ahorita que vayamos a leer este pasaje, vamos a comprender que Dios abre los ojos de todo aquel que cree para alabanza de la gloria de su gracia. El don de la salvación con la que Jesucristo, nuestro Señor, nos hace salvos, es aquel que Dios utiliza para escogernos en Cristo Jesús, para que fuéramos los primeros en alcanzar la salvación por medio del Espíritu Santo que nos hace santos para Él, y de la verdad que es el glorioso evangelio de la gracia del Dios bendito, en que al haberla oído y al haberla creído, nos ha sellado el Espíritu Santo en la persona del Señor Jesucristo, de una forma segura, total, suficiente, completa, eterna, porque el que se une al Señor Jesucristo, un espíritu es con Él. Si tú le preguntas a algún creyente cristiano que es un espíritu con Cristo, va a ser muy difícil que te diga que sí. Porque la mayoría de los creyentes cristianos no ven esta identidad como algo real. Pero en el Señor Jesucristo, todo aquel que se une al Señor Jesucristo forma uno con Él. 1 Corintios 6:17 lo afirma, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces el don de la salvación en el Señor Jesucristo nos hace ser uno en Cristo, con Cristo y, como leímos anteriormente, para Cristo. Tal y como Dios le dio al apóstol Pablo, nuestro apóstol para el cuerpo de Cristo, la encomienda de abrir los ojos para que se volvieran de las tinieblas, dice la palabra, a la luz. Tal y como Moisés vio la luz de Dios en el rostro, nosotros vemos la luz del Evangelio de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 26 del 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En este versículo se nos enseña los tres aspectos del don de la salvación principales, primordiales. El primero de ellos es que Dios nos ha justificado. Esto lo leemos en el libro de Romanos capítulo 4, no sé si podamos encontrar Romanos 4:25. Hemos sido justificados a través del don de la salvación porque Dios ha perdonado cada uno de nuestros pecados y al perdonar cada uno de nuestros pecados, ha perdonado la condena que teníamos al nacer en Adán. Es decir, cuando nacimos como seres humanos, obviamente, nacimos en Adán. Estamos posicionados en Adán. Y al estar posicionado en Adán, somos enemigos de Dios, dice la palabra. No queremos obedecerle ni tampoco podemos hacer su voluntad. Pero el don de la salvación nos hace ser justos delante de Dios porque Dios ha reconocido y aceptado el sacrificio de Cristo. El ser justificado es uno de los frutos de este don de salvación, poder ser justificado ante Dios. Romanos 4, versículo 25. Adelante. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo fue resucitado, dice la palabra, para que nosotros pudiéramos ser justos. En ese sentido, el don de la salvación en el Señor Jesucristo es un don que nos hace ser justos delante de Dios.
paga la condena de nuestros pecados, nos da la justicia de nuestro Señor Jesucristo y se nos otorga el ser justos o ser justificados delante de nuestro Señor Jesucristo. Estas escrituras que estamos leyendo son básicas en el Evangelio de la gracia del Dios bendito, mas no por ser básicas ya no tienen importancia, es todo lo contrario. Mientras más, como decía el apóstol Pablo, para mí es importante y para ustedes necesario que se les repita estas verdades, porque mientras más profundicemos en ellas, nuestro comprender en Cristo, nuestro conocer de Cristo va a crecer. Crecemos en las verdades, doctrinas y promesas que son básicas para el creyente cristiano. El don de la salvación que Dios nos otorga en Cristo nos permite ser salvos. Salvos en el sentido de ser justos delante de Dios. Voy a leer Romanos 3 mientras alguien encuentra 1 de Timoteo capítulo 1 del 15 al 17. Pero yo estoy en Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenía que haber una justificación. El don de la salvación se nos tenía que otorgar precisamente para llegar a ser justos. Y dice aquí, destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente a través del don de la salvación por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acabamos de leer el versículo 25, ¿se acuerdan? Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Justificado por medio de la fe es el don gratuito que Dios nos otorga en el Señor Jesucristo. Ahora nuestros pecados han sido perdonados. La justicia que no podíamos lograr se nos ha dado a nosotros. Y es exactamente lo que Dios le dijo al apóstol Pablo acá en Hechos 26. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Ahí está la redención, la justificación y herencia entre los santificados, que es otro de los aspectos que estamos viendo en el don de la salvación. Vamos a leer 1 de Timoteo, si lo tenemos, capítulo 1 del 15 al 17. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Este es el primer aspecto del don de la salvación. Hay otros dos que más adelante estaremos mencionando. Pero el primero es la justificación. En tiempo pasado, Dios, a través del sacrificio de Cristo, ha justificado nuestro existir en Él. Él nos ha declarado justos. ¿Sabías, hermano, hermana, que en la eternidad los ángeles de Dios, tronos, principados, potestades, poderes, señores, seres angelicales, cuando nos vean en gloria para honrar a Dios, nos dirán, allá va aquel que es justo delante de Dios, porque estaremos portando a Cristo dentro de nuestro espíritu. Estaremos portando su gracia. Nosotros somos justos delante de los cielos de Dios, pero por Cristo, porque es su justicia la que ha puesto dentro de nosotros. Cuando Dios nos ve, ve la justicia de Cristo en nosotros, y seremos portadores de su justicia, y seremos santos y justos, pero por Él, de manera eterna. Este es el don de la salvación con la que Cristo nos ha hecho salvos. Vamos a seguir en nuestra página 2 de las guías de estudio, nuestras guías de estudio. La salvación con la que Dios nos ha hecho salvos es algo que muchos creyentes cristianos no alcanzan a comprender.
porque simple y sencillamente no reconocemos lo que Dios nos otorga en la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo. Está ahí para que todos podamos comprenderla. Es la voluntad de Dios que todo creyente cristiano alrededor del mundo entero, donde quiera que estemos, entendamos el alcance de la salvación con la que fuimos salvos en el Señor Jesucristo. Lo maravilloso que es la salvación con la que nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado. Es una salvación gloriosa, rica, inmensamente, eternamente prometedora. Es una salvación para darle a Dios toda la gloria y toda nuestra alabanza. La salvación con la que Dios, nuestro Padre Celestial, nos hace salvos, es una experiencia divina única y personal. Es decir, es algo que cada espíritu, cada creyente va a experimentar en su ser, con la finalidad en Dios de llegar a tener parte en la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que el libro de Hebreos, que en primer lugar es el primer libro judío que inicia lo que son las edades por venir, me refiero a Efesios 2:7, que Dios mostrará la bondad que ha tenido para con nosotros en Cristo en las edades venideras, en los siglos por venir. Esa futura dispensación que no es para el cuerpo de Cristo, sino para los judíos, es decir, el pueblo hebreo, los hebreos, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, nos muestra que para ellos es necesario que se acerquen. No leímos en Hebreos 4:14 al 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia en tiempo necesario. Pero para nosotros no es esa escritura, porque lo que Dios nos otorga en Cristo es estar en gracia, no acercarte al trono de gracia, sino que ya estamos en gracia, ya vivimos bajo gracia, ya estamos rodeados de gracia. Muchos de nosotros no alcanzamos a aceptar, más bien, la calidad de la salvación con la que Dios nos ha salvado. Es una calidad inmensa. No necesitas acercarte a ningún trono, estás en gracia. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que nos ha sentado en lugares celestiales en Él. Y no nada más ello, vamos a ir a un pasaje que se encuentra en Romanos 5. Romanos 5 nos habla de haber estado en Adán a estar ahora en Cristo. Pero ¿qué es todo lo que ahora Dios nos ha otorgado? Muchos de nosotros vivimos como pobres y moribundos en medio de una gracia tan inmensamente rica. No sabemos los derechos, ni los privilegios, ni las bendiciones tan grandes con las que Dios nos ha salvado. Hoy estamos viendo el don de la salvación para abrir nuestros ojos y comprender la grandeza de la salvación con la que Jesucristo nos ha hecho salvos. Estamos en Romanos capítulo 5 y vamos a enfocarnos en los primeros 6 versículos, del 1 al 6. No sé si podamos leerlo. Romanos 5 del 1 al 6. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. ¿Qué aspectos podemos ver aquí de este pasaje? No sé si podamos resaltar algunos aspectos. Por ejemplo, en el versículo 1 se nos habla de paz, ¿no es cierto? Se nos dice, justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otros aspectos podemos ver aquí en estos versículos que se resaltan, pues? La entrada por la fe. Exacto. Entramos, ¿pero a qué? ¿Al trono de gracia o a la gloria de Dios? A esta gracia, especifica la gracia. A la gracia. Dice aquí, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria.
Para nosotros se nos es dado la gloria. Todo el capítulo de Romanos 5 se nos habla de tener entrada por medio de la fe a la gloria de Dios. Es una gracia, es un don gratuito, es el don de la salvación. ¿Algún otro aspecto que podamos ver aquí en estos versículos? ¿Qué otro aspecto se habla aquí de pruebas, ¿no es cierto? De tribulaciones, de paciencia. Lo que produce la tribulación, paciencia. Y la paciencia, la prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios nos invade, nos cubre, nos encapsula, nos protege. Exacto. Estamos invadidos de su amor, de verdad. Dios ha derramado su amor para con nosotros, dice el versículo 5, en que aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros, y a través de su amor nosotros podemos gloriarnos. ¿No dice así la palabra? Que nos gloriamos en las pruebas, en las tribulaciones, que producen paciencia, que producen fe, que producen, en esperanza. fin. ¿Por qué? Porque podemos tener esa gloria de Dios. El contexto aquí es la gloria de Dios. La esperanza de Dios no nos avergüenza. Dios no nos va a dejar plantados. Él va a llevarnos a buen término. Y dice Dios, porque aún siendo nosotros débiles, ¿no leyó nuestra hermana? Cristo murió para con nosotros. Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que aún siendo débiles, es decir, pecadores, Cristo muere por nosotros. Esta es la salvación con la que Dios nos ha hecho salvos. Es una experiencia divina, única, y además es personal, de experimentar, como se dice la palabra de Dios en Filipenses 3:10. No sé si podamos ir para leer ese versículo que resume todo Romanos 5. Filipenses capítulo 3, versículo 10, resume todo el capítulo 5 de Romanos. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aquí se nos habla precisamente de justificación. Se nos habla también de santificación y se nos habla de glorificación. Los tres aspectos del don de la salvación. Justificación, porque Dios nos ha justificado de nuestros pecados, dándonos la justicia de Cristo. Santificación, porque estamos siendo librados actualmente en este momento del señorío y del poder del pecado. Hay una escritura que lo demuestra, es Romanos 6, versículo 14. No sé si podamos encontrar esa escritura, Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos siendo santificados. El poder de Dios, el don de la salvación en el glorioso evangelio de la gracia nos permite ya no estar bajo el señorío de la ley, bajo el señorío del pecado. Y en Romanos 6, versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y ahora que habéis sido hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Estamos siendo santificados. Es el otro aspecto importantísimo del don de la salvación. Y el tercero lo veremos más adelante, cuando hablemos acerca del destino que Dios ha forjado por nosotros en la cruz. Lo que Él diseñó para nosotros en ese futuro que nace en nuestras raíces, porque las raíces de los judíos es precisamente la promesa hecha en Génesis 12, 17 y 22 a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Casi en la mayoría de las alabanzas judías siempre se remontan y le dicen a Jehová Dios, a Hashem, le dicen acuérdate de Abraham, acuérdate de Jacob, acuérdate de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Pero nosotros como creyentes cristianos, el gravísimo problema de gran parte de las alabanzas que hoy en día se escuchan y que son evangélicas y que son con connotaciones cristianas, es que se centra en el yo, en dame, yo esto, yo lo otro, pero es muy poca la alabanza hacia Dios, hacia nuestro Señor Jesucristo y principalmente hacia su obra redentora. Nuestras raíces como cuerpo de Cristo están en la cruz, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora en la cruz y la tumba que Él dejó vacía para todos nosotros. Esas son nuestras raíces.
Acuérdate de todo lo que Jesucristo pasó y en ello nosotros tenemos parte por la gracia y la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Toda la honra es para el Señor Jesucristo. Lo que Dios ha hecho por nosotros es una salvación gloriosa. La leemos en el libro de Efesios, Efesios capítulo 2 del 13 al 18, donde encontramos ese puente de gracia que Cristo ha hecho entre Dios, nuestro Padre Celestial, y nosotros como personas que no teníamos futuro, que no teníamos a Dios, que estábamos dejados a nuestra suerte, pero que en Cristo tenemos esa entrada a Dios. Esa es la calidad de la salvación, ese es el alcance de la salvación con la que Jesucristo nos ha hecho salvos. Es una vivencia divina. Experimentamos la reconciliación con Dios, el estar otra vez en paz con Dios. Vamos a leerlo, Efesios 2 del 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Podemos leer el 20 y el 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu. Esta es la calidad de la salvación que Dios nos ha otorgado en Cristo y nos hace tener esa vivencia, pero en el Espíritu. Reconocer la reconciliación que Dios ha logrado para nosotros. Conocer y comprender y creer que Dios nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo nos han amado con un amor eterno, con un consuelo eterno y una esperanza en gracia por su bondad. Esta es la certeza que nos anima y que nos mantiene siempre firmes. No estamos dejados a un Dios que es impersonal, a un Dios que es caprichoso, sino a un Dios que está lleno de bondad y que siempre hace lo correcto. Lo correcto es aquello que le da a Cristo la plenitud. Es exactamente como Dios lo dice en Colosenses 1, del versículo 15 en adelante, donde Dios dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios triuno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces estamos afirmando que el don de la salvación nos ayuda a entender la calidad de la salvación con la que Dios nos ha hecho salvos. Es una vivencia divina que nos ayuda a entender el amor y la bondad de Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vámonos a 2 de Corintios. Vamos a leer en el capítulo 4, vamos a leer del 1 al 6. No sé si podamos leerlo. 2 de Corintios 4, del 1 al 6, nos ayuda a entender que esta salvación nos la da Dios para que resplandezca su luz dentro de nosotros, para que vivamos la realidad de la iluminación de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. 2 de Corintios 4, del 1 hasta el 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recordándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Dice aquí, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿A qué iluminación se refiere aquí el apóstol Pablo? Se está refiriendo a la iluminación de nuestro entender, de nuestro comprender en la faz de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros también lleguemos a ser testigos, pero del Evangelio de la gracia de Dios. Los judíos llegaron a ser testigos de Jehová, en el sentido de que ellos testificaron el poder de Dios Jehová, de Hashem, para ellos en la antigua dispensación, mas nosotros somos testigos del Evangelio que nos salva. El don de la salvación con la que Jesucristo nuestro Señor nos ha hecho salvos, nos ubica y nos enfoca en precisamente la gracia que recibimos de parte de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Dios nos da a través del Señor Jesucristo se nos llama gracia, pero no solo en esta vida, sino también en la vida venidera. Es decir, en la eternidad, hermano, hermana, nosotros estaremos siendo portadores de la gracia de Dios. La gracia de Dios no termina en esta vida, se expande en la eternidad. Porque dice la palabra en Romanos 8 que leyó nuestro hermano hace rato, que todo el universo gime a una y a una está, dice la palabra, esperando la redención, la manifestación de los hijos de Dios. Es algo eterno lo que Dios está haciendo con nosotros. Por eso daremos testimonio divino precisamente de lo que el Espíritu Santo de Dios está realizando en nuestros espíritus. Con certeza, con convicción, con confianza plena en Dios, de que nosotros en Cristo hemos sido hechos por la bondad de Dios, nuevas criaturas, el hombre interior. Hemos sido transformados y estamos siendo transformados a la imagen del Señor Jesucristo. De lo que se trata la vida cristiana es de que tú y yo nos parezcamos más en el Espíritu a nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata la vivencia de la salvación en el Señor Jesucristo en esta vida cristiana. Y nos enfocamos en dos versículos que nos aclaran este entender. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que también padecemos juntamente con Él, porque dice la palabra, leímos en Romanos 5, nos gloriamos en las tribulaciones, ¿cómo se leyó en Filipenses 3:10? ¿Se acuerdan? A fin de conocerle y experimentar el poder de su resurrección. Aquí en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Repito, la experiencia de la salvación a través del don de la salvación con la que Cristo nos hace salvos, nos ayuda a entender que debemos dar ese testimonio divino, no solo en esta presente vida, sino en la venidera, de ser hechos en Cristo nuevas criaturas, herederos de Dios, para que conozcamos, comprendamos y creamos la inmensa gloria de nuestra herencia eterna en el Señor Jesucristo. De eso se trata el don de la salvación. Nos permite entender la inmensidad de la riqueza de la herencia con la que Dios nos ha hecho salvos. Cuando tú predicas esto en alguna comunidad de creyentes cristianos, podrán sorprenderse porque muchos ignoran la verdadera salvación con la que Dios nos ha hecho salvos. Es algo para la eternidad, es algo donde nuestra riqueza está en los cielos. No es para andar sintiendo emociones en esta tierra y experimentando sensaciones humanistas. Es para vivir eternamente en gratitud a Dios, nuestro Padre Celestial. Y es para desarrollar la responsabilidad y el carácter divinos
precisamente como es digno del Evangelio de la gracia de Dios. Porque hay algo que debemos construir, ¿se acuerdan? Oro, plata, piedras preciosas. Hay una corona, hay un premio, hay un galardón, hay una recompensa. Vámonos ya a la página 4 de nuestras guías de estudio. La salvación con la que el Señor Jesucristo nos hace salvos es una de responsabilidad y de carácter divinos. Todo lo que se siembra, se cosecha. Es la ley de la gracia en Dios. Todo lo que tú siembras, cosecharás en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que en Cristo, en el tribunal de Cristo, a través del desarrollo de la fe y la medida de gracia, lo que sembremos en Cristo, lo cosecharemos en Cristo. No va a haber ni devaluaciones, no va a haber pérdidas, no va a haber todo lo que sembremos en Cristo. Todo eso será cosechado en Cristo para su gloria. Tendremos una corona de vida, tendremos galardones de los redimidos, premios en justificación y recompensas celestiales. Al haber construido en Cristo con respeto, reverencia, como se dice, trabajar vuestra salvación con temor y temblor. Todo el contexto de lo que el apóstol Pablo dice ahí es estar trabajando con responsabilidad, con respeto y con reverencia en este don tan hermoso que Dios nos ha dado, el don de la salvación. Si tú has creído en la obra redentora de Cristo en la cruz, tú ya tienes el don de la salvación. Es lo que Dios dice. Y a través de ese don de la salvación, leímos en Filipenses 3:10, a fin de conocerle, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Cristo en su muerte, en cuanto a que somos semejantes, porque cuando Él murió, nosotros morimos en la cruz. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados en la cruz. Eso está descrito en Romanos capítulo 6. Somos resucitados en gloria, sentados en lugares celestiales con Cristo en Dios. Debemos construir con oro, plata y piedras preciosas, es decir, viviendo en justicia, estando en la paz de Dios y sufriendo en el gozo del Señor Jesucristo los padecimientos y las tribulaciones propias de la vida del creyente cristiano, en el poder transformador y renovador del Espíritu de Dios al conocer a nuestro amado Señor Jesucristo. Hay una experiencia del apóstol Pablo que es única, es algo especial, en el sentido de que él pasó un naufragio, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 27. Y en esta experiencia, ¿verdad? Que estuvieron yendo a un puerto, a otro puerto y no se podían parar y bueno, en fin, tuvieron muchísimas cosas. Hubo una visión que Dios le dio al apóstol Pablo, donde él le muestra que la vida que él tiene está en las manos de Dios. El don de la salvación te ayuda a entender, me ayuda a entender que hay una afirmación divina. Tú puedes estudiar tu propia vida, mi propia vida, la vida de tu esposa, la vida de tu esposo, de tus hijos, y tú podrás ver la mano de providencia de Dios. Algo está haciendo Dios detrás del escenario de tu vida, donde hay una afirmación divina de que Él está ahí, que siempre estuvo ahí y que siempre estará ahí para la gloria de Cristo. Todo aquel que es salvo por medio de la gracia, a través de la fe en el Señor Jesucristo, sabe y ha sentido en su espíritu esta afirmación divina de que Dios ha estado de alguna manera presente desde que éramos niños, en nuestra infancia, en nuestra juventud desordenada, que Dios nos ha librado de esto, nos ha librado de otro, pero es Dios, no somos nosotros. Ha sido la presencia soberana de Dios, nuestro Padre Celestial, de nuestro amado Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que no nos ha dejado descarrilarnos, que no nos ha dejado que nos perdamos, que siempre ha estado ahí ayudándonos a llegar siempre a donde Él quiere que lleguemos, por su gracia y por su misericordia. Muchos, estando al borde de la muerte, ¿verdad?, hemos reconocido este tipo de bendiciones de Dios. Hechos capítulo 27, y soplando, versículo 13, una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento,
nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. ¿Cuántos no han tenido experiencias, tal vez no iguales, pero sí similares, ¿verdad? De que hemos estado prácticamente al borde de que solo Dios nos pudo haber sanado, solo Dios nos pudo haber librado, solo Dios pudo haber hecho lo que sucedió viviendo en Él. Versículo 16. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las venas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Estaban prácticamente ya dando lo último, ¿verdad? Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. A este punto es al que queríamos llegar. El don de la salvación con la que Cristo nos ha hecho salvos es un don que no merecemos. Sin embargo, ¿cómo lo abrazamos? ¿Cómo lo agradecemos? Porque a través de Él vemos la afirmación divina de Dios de haber sido predestinados en Él, conocidos por Él, escogidos por Dios. Versículo 21. Tal y como dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo da a nuestro espíritu testimonio, convicción, nos afirma de que somos hijos de Dios. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, versículo 21, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, 276 pasajeros, ¿verdad? No habrá ninguna pérdida, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Dios siempre nos ha dado afirmaciones divinas de su presencia. A los judíos, ¿verdad? A través de ángeles, a través de vivencia. Para nosotros, Él ha estado siempre a nuestro derredor y con nosotros. Si tú has sido escogido en Cristo, predestinado por Dios, en el momento en que la gracia llegó a tu vida, tú la abrazaste, creíste, porque es obra de Dios que creamos. Dice la palabra, porque somos salvos por medio de la fe, a través de la gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. El don y la gratitud de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, de darnos eso gratuitamente, algo que no merecíamos. En su soberanía, Dios extiende cetro de misericordia, de gracia, de paz, a quien Él quiere extenderlo, y es un hecho divino y soberano que no depende del que puede hacerlo, del que quiera lograrlo, del que pida obtenerlo, del que se esfuerce para recibir esta gloriosa salvación, sino que es un don que Dios otorga soberanamente. A través de su compasión y la mejor forma en cómo Dios, el Espíritu Santo, lo sostiene, dice Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Aquí caímos rendidos ante Dios. La soberanía es de Dios. De eso deberían de estar llenas las alabanzas cristianas evangélicas hoy en día, dándole a Dios la gloria a Él, no resaltando al yo, sino dando a Cristo siempre la gloria, porque nos ha salvado con una salvación inmensamente buena, inmensamente rica, eternamente destinada para nosotros. Página 5 de nuestras guías de estudio. La salvación con la que nuestro Señor Jesucristo nos hace salvos es una fuerza celestial, es un poder divino que mata nuestra carne, mata los deseos pecaminosos que no quieren someterse a los planes divinos de Dios, porque es el poder de Dios a través del Espíritu Santo que nos vivifica y que nos prepara para llegar a participar, para llegar a ser partícipes en la gloria de la transformación de estos cuerpos, de la humillación nuestra, a cuerpos gloriosos semejantes a la gloria suya. Vamos a leer esto en Filipenses capítulo 3 del 20 al 21, no sé si podamos ubicar. Filipenses capítulo 3, mientras yo voy encontrando la escritura, 2 de Corintios 5. 20-21.
Sí, adelante, hermano, por Mas favor. nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es un poder maravilloso, es una fuerza celestial. Dios transformará nuestros cuerpos de la humillación nuestra. En nuestros cuerpos, los cuerpos se envejecen. ¿Se acuerdan que dice la Escritura? El hombre interior se renueva de día en día, más el exterior, ¿verdad? Se desgasta de día en día. Pero tenemos la esperanza de Dios de transformarnos, de darnos una habitación celestial, 2 Corintios 5, mientras alguien pudiera encontrar Gálatas 5 del 1 al 6. Estoy ya en 2 Corintios 5, voy a leer versículos del 1 al 6. Porque no sabemos porque sabemos, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, porque es el cuerpo de nuestra humillación, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Eso es lo que Dios ha destinado para ti y para mí, si creemos en la obra redentora de Cristo. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Una vez que Dios nos da el cuerpo de gloria, nunca nos lo quitará. Es eterno, es eterno. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, morada de Dios, leyó mi hermano, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, así que vivimos confiadamente siempre, sabiendo y entendiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Por qué? Porque por fe andamos, no por vista. Andamos por fe, creyendo las promesas, las verdades y las doctrinas que Dios nos dio en Cristo a través de su apóstol Pablo, el perito arquitecto, el maestro albañil. Gálatas 5 del 1 al 6, no sé si podamos leerla. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Es la fe la que, obrando en el amor de Dios, nos ayuda a conocer ese poder transformador de Dios en darnos un cuerpo de gloria. Página última de nuestras guías de estudio, página 6. La salvación con la que el Señor Jesucristo nos ha hecho salvos nos capacita en Cristo Jesús en aceptar quiénes somos realmente ahora y quién es nuestro Señor Jesucristo para nosotros ahora. En aceptar que somos hijos de Dios, que somos coherederos con Cristo y herederos de Dios, partícipes de la gloria de Dios, nos enfoca hacia las realidades, promesas, verdades que en el Señor Jesucristo se nos han otorgado, porque al estar en Cristo Jesús, dice la palabra, todo es vuestro, todas las cosas son nuestras, y nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de nosotros, para que por su pobreza nosotros nos hiciéramos ricos en posesión de todas las cosas, para alabanza de la gloria de su gracia. La salvación, mientras vamos ubicando Romanos 14, versículos 9 y 10, Romanos 14, versículos 9, del 7 al 9, perdón. Romanos 14, del 7 al 9. La salvación con la que nuestro Señor Jesucristo nos hace salvos, nos facilita el comprender en el conocer de Dios que para nosotros no hay
más que un solo Dios, nuestro Padre Celestial, en quien a través de la salvación con la que Cristo Jesús nos hace salvos, todo tiene su origen y para quien nosotros existimos, para quien nosotros nos movemos y para quien nosotros somos. Y hay también un solo Señor, poseedor de los cielos y la tierra, y esto lo entendemos gracias al don de la salvación con la que Cristo nos ha hecho salvos. El Señor Jesucristo, por quien todas las cosas existen, incluso nosotros que en su bondad recibimos el don de gracia, el don de la salvación para la gloria de Dios, nuestro Padre Celestial, en la transformación con la que el Espíritu Santo nos está transformando a la imagen de Cristo, nos está moldeando a la imagen de Cristo. Dos últimas escrituras y concluimos Romanos capítulo 14 del 7 al 9. Amén. Adelante, hermano. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. La salvación con la que el Señor Jesucristo nos ha hecho salvos nos hace ser de Él, nos hace ser para Él y nos hace ser por Él. Hechos 17, versículos 24 al 28, y no sé si luego pudiéramos concluir con una oración. Estamos en Hechos capítulo 17. Leemos. El Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hizo al mundo y todas las cosas que en el mundo hay, siendo Señor del cielo y siendo Señor de la tierra, poseedor de los cielos y de la tierra, Jehová el Elión, no habita en templos hechos por manos humanas. La salvación con la que Cristo nos ha hecho salvos es una salvación divina, vino de los cielos de Dios. Habita en los espíritus de aquellos que hemos creído en la obra redentora de Cristo, que somos morada de Dios y que recibiremos una habitación eterna en Dios para aportar su salvación eterna. Dice la palabra, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. No es del que quiere ni del que puede, sino Dios quien extiende su misericordia. Pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Leímos, ¿se acuerdan en Romanos 9? Es de Dios tener misericordia sobre quien Él quiera tenerla y extender su gracia y su bondad sobre quien Él quiera extenderla. Y de una sangre, versículo 26, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, dice la palabra, porque en Él nos movemos y porque en Él somos. La salvación con la que el Señor Jesucristo nos hace salvos es una salvación que a través del don de ella podemos entender que somos de Cristo. Somos de Cristo. Vivimos en Cristo y andamos para Cristo. A Cristo Jesús sea siempre toda nuestra admiración, nuestra gratitud, toda nuestra alabanza. Padre, te damos gracias en Cristo que nos sostiene. A ti sea siempre toda nuestra admiración, Señor, porque en ti vivimos, existimos y somos. Como dices en tu palabra, puestos los ojos en Jesús y también recordando, mi Dios, de que nos debemos extender hacia adelante. No porque lo hayamos conseguido todo, Señor, sino porque se nos promete en Cristo todas las cosas. Porque nuestras vidas escondidas están con Cristo en Dios. Y el que se une al Señor Jesucristo, un espíritu es con Él. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque la salvación con la que nos has hecho salvos en Cristo es una salvación inmensamente rica, inmensamente bondadosa, inmensamente grande, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a corresponder en gratitud, en apreciación, con obediencia, en humildad, con mansedumbre,
y con conocimiento en Cristo. Amén.